Vamos a hablar un poco de economía. Decíamos al principio que pareciera ser que porque es verano no hay noticias, ¿no? Ahora mismo estás viendo las pantallas y ves gente con un fondo de mar, olas, en todos los canales. Tenemos playa en cadena nacional. Pero la verdad es que pasan cosas y pasan muchas cosas y sobre todo desde el punto de vista económico. Y para que alguien que sabe de verdad de economía nos cuente, nos dé un pantallazo de cómo está la situación económica, es que estamos en contacto con Ariel Korenberg, el economista de referencia del Equilibrista. Ariel, un gusto saludarte. Un gusto, ¿cómo estás? Feliz año, un saludo a toda la audiencia. Lo mismo. Hacía tiempo que no hablábamos, Ariel. Solíamos hablar con frecuencia y hace tiempo que no hablábamos. Bueno, ustedes saben que Ariel Korenberg es el director del Centro de Estudios de la Productividad de la Universidad de San Andrés. Él es coordinador e investigador principal del proyecto Arclems más Land sobre crecimiento, competitividad y productividad de la economía argentina, y bueno, está vinculado con la Universidad de Harvard, y muchas otras. Y también en la Facultad de Buenos Aires estás dando clases, si no me equivoco. Así es, de crecimiento económico en un país como este. Bueno, ahí va, perfecto. Y también estabas como en un equipo asesor del presidente, no sé si seguís estando. Sí, soy miembro del Consejo Asesor Económico del presidente. Exacto. Bueno, perfecto. Bueno, Ariel, varias noticias. Hoy se conoció el índice de inflación, que fue el 2.7, que claro, comparado con lo que era durante el gobierno anterior, suena muy bajito. Pero también es cierto, y de esto quería hablar, Ariel, con vos, es que los precios están muy altos. Si bien también los sueldos están subiendo medidos en dólares, también es cierto que está todo muy caro. ¿Cómo se explica a ver este fenómeno en apariencia paradojal, que es una baja de la inflación pero un aumento de los precios? Bueno, en principio señalar de dónde venimos. Zafamos de dos hiperinflaciones. La hiperinflación de 2023, que terminó con una corrección de precios relativos y llevó al índice de precios mayorista al 54% en enero del año pasado. Eso significa anualizado, como dice el presidente, lo confirmé, sin chequear con él, 17.000% anual. De eso acabamos de zafar. Claro. Reciente, unos meses, está el cambio, digamos, de gestión, de la nueva gestión presidencial que ya nos estamos olvidando. Y de la segunda hiperinflación es que esta gestión recibió a todos los bancos prácticamente quebrados, claro, sin ningún recurso para otorgar crédito, contenido en la llamada LELIX, que es postergar emisión al futuro, y que cualquier apertura de canilla de esa fuente, cualquier decisión de inversión de los propios bancos derivada de los depositantes, si querían fugarse de los depósitos, iban a provocar una segunda hiperinflación y por lo tanto el riesgo de un plan Bonex o de un corralito. Eso por suerte ha quedado atrás, en principio. Nunca digas nunca en Argentina, por supuesto. Obvio. Nunca digas nunca. Entonces ahora estamos de vuelta en la inflación promedio de las últimas 2 décadas. Una inflación anualizada que aún con esta importante baja de inflación de hiperinflaciones a una inflación moderada, estamos arriba del 25 anual. O sea, este 2,7% promedio del minorista anualizado daría una inflación de 37,7% anual. Claro. Al lado de América Latina estamos en niveles de alta inflación. Digo, Brasil tuvo varios meses de caída de precios. Claro. Uruguay tiene una inflación anual de 8 anual, lo que nosotros tenemos en pocos meses. Claro. Entonces el gran desafío ahora es bajar la inflación a un dígito anual. Eso es lo que se propone, calculo yo, la gestión económica, de la cual no soy parte porque soy asesor. Claro. Ahora, los niveles de precios altos en dólares, calculo que lo que estás refiriendo, sí, tiene que ver con que después de una hiperinflación, o para aventarla, es necesaria una estabilización. Esa estabilización en la gestión de gobierno se adoptó a los 2 días de asumir con 2 anclas, es decir, un precio indicativo en la cual la política económica se aferra para demostrarle a los argentinos, los economistas le decimos agentes económicos,
de que ahora hay un cambio de régimen macroeconómico. A eso se le dice ancla, que se va a atrasar con respecto a la inflación esperada. ¿Cuáles fueron las dos? Bueno, una fue el tipo de cambio, pero sobre todo, y esa es la gran novedad, el ancla fiscal, lo que acá se logró en más de 2 décadas, que no se logra, es tener superávit fiscal. Digo, porque si nos vamos atrás a la época de Néstor Kirchner, el único año en donde hubo superávit fiscal fue porque defaulteábamos la deuda y no pagábamos los intereses. Claro. Y más atrás, en la época de Cavallo, porque había cierta contabilidad creativa, pero realmente después se demostró que esos 2 años de superávit fiscal eran insostenibles ante el arranque de la reelección de Menem. Es decir, estamos hablando de hace varias décadas que está en desequilibrio el sector público. Cuando se utiliza al tipo de cambio como ancla, se va a atrasar y por lo tanto está esta discusión de si el tipo de cambio, para aplacar expectativas, te estás comiendo un problema de apreciación cambiaria, es decir, peso fuerte, dólar débil, que es lo que tenemos ahora. Eso produce que los precios en dólares de varios productos en Argentina, no todos, estén más altos que en países vecinos. Claro. De ahí el flujo de turistas a Río de Janeiro, por ejemplo, o tour de compras a Chile. Claro. Valga la paradoja, hasta hace un año atrás la cosa era al revés, venían los chilenos a Brasil y a Argentina porque era muy barato. Claro, uno tiene el recuerdo de que se hacía muy poco de eso. Sí, por eso, ni siquiera recuerdo, te digo, hace el año pasado, claro, o sea, claro. el 2023. Claro. Ahora, el punto es, el 2023 es un año para comparar la situación actual de los precios en dólares, cuando estábamos al borde de una hiperinflación y por lo tanto de un tipo de cambio recontra alto. No. Acordate, la brecha cambiaria era de 100%, o sea, el gobierno, utilizando el ancla cambiaria, pero sin resolver la cuestión fiscal, provocó una brecha cambiaria que generó incentivos al comercio internacional de Argentina, clandestino y en negro, Claro. desviando exportaciones a Paraguay, como es tradicional en Argentina, por el tipo de cambio atrasado a nivel oficial, e incentivando las importaciones. O sea, nos dejó un desequilibrio en la balanza de comercio muy importante, ¿sí? Entonces, todos los precios no se pueden comparar con el 2023. Ahora, yo te diría, y más, digamos, esto es una opinión personal, que no compete a las funciones que cumplo, digamos, te diría que en los últimos años nunca estuvimos en equilibrio. Claro. Para buscar un año de equilibrio en Argentina, donde vos tengas precios relativos normales, parecidos a los de nuestros países vecinos, tenés que irte al año 97-98. Claro, totalmente. Ariel, buenas tardes. Aida te Sí. saluda, ¿cómo estás? Este panorama que nos pintás, Sí. concuerdo con vos, del desastre del que veníamos y de este oxígeno que se siente al empezar a nivelar cuestiones de la macroeconomía. Pero en esto de que el dólar esté, digamos, que los precios estén caros en pesos, digamos, ¿no?, contra el dólar, hace que sea más difícil la tarea de las pymes o de la industria local en comparación con los productos que pueden venir de afuera. Y cuando esto pasa, yo recuerdo durante el menemismo, por ejemplo, que quebraron muchas industrias o muchas pymes. ¿Cómo podemos, digamos, atajar este problema antes de que haya que lamentar los puestos de trabajo, ¿no? El punto es si esa apreciación, ese desequilibrio cambiario necesario para poder aplacar las expectativas inflacionarias, y de cuál en algún momento hay que salir, sea vía dolarización, que creo que es la expectativa del propio gobierno, o con otro tipo de política cambiaria. De hecho, ahora el ancla cambiaria acaba de bajar, digamos, crawling peg, la devaluación del oficial prevista del 2 al 1%, o sea, claro, se está pronosticando una baja de inflación. Claro. Perdón, repetime la pregunta, un segundo. No, esta cuestión de que para competir con productos que vienen de afuera se pueden perder industrias locales. No, bueno, en segundo lugar, las industrias locales, ¿a qué tipo de cambio sobrevivían? Y para compensar los altos impuestos que hay en Argentina y la falta de competitividad, teníamos que poner un tipo de cambio recontraalto, bajando los sueldos en dólares
al piso. Eso tampoco era un equilibrio. No, lógicamente. Bien, de hecho, entonces, era todo sí, como ficticio, ¿sí? Exacto. El tema de los impuestos que mencionás es clave, porque si tenemos una industria... Sostenido ese desequilibrio de la palmera, digamos, como se dice vulgarmente, colgado del pincel, en la medida que los chinos sigan comiendo soja y la tasa de interés de la Reserva Federal sea baja. O sea, dependiendo de cosas que Argentina no manejaba. Claro, tal cual. Todo colgado de esos piolines, digamos, que recibió el kirchnerismo con el superciclo de commodities mayor de la historia argentina de los últimos 2 siglos. Claro. Y mirá cómo quedamos. Entonces, veamos, la reconversión necesaria de los sectores, que no implica solo a las pymes, sino también a las grandes industrias, hacia un país que necesariamente va a estar más abierto al comercio internacional. Ahora, el desequilibrio y los precios en dólares, ¿cuánto es? Si es 100%, tenemos un problema cambiario. Ahora, si vos me decís, por poner un orden de magnitud, es un 15-20% de apreciación cambiaria respecto de los últimos 40 años de Argentina, porque hace 20 años que estamos en desequilibrio. Sí. Un tipo de cambio recontra alto y salarios en dólares bajos. Ok, veamos, eso se puede resolver vía reformas económicas. ¿Cuáles reformas económicas? Aquellas que permitan bajar los impuestos. Claro. ¿Y cuáles impuestos hay que bajar? Y ese es un problema, porque si yo te digo a las pymes, no pueden competir, tienen que tomar empleo, porque son las que más empleo generan, que es lo que de ahora en más es el desafío. No solo bajar la inflación a un dígito, sino generar empleo. Sí. No pueden generar empleo con estos costos en dólares desequilibrados moderadamente en 20%. ¿Cómo hago? Y bueno, tenés que implementar la reforma laboral pendiente desde la ley Muchi de Alfonsín hasta la fecha, que nunca se logró hacer. Claro. Nada más que eso. Sí, también las tasas municipales y las miles de tasas que se van inventando en el camino, ¿no? O las dificultades de flete que hay en la Argentina que encarece todo, por ejemplo. Nombrás otros temas, pero yo te nombré la reforma laboral de que a mí me hacen, como yo soy personal de la UBA, digamos, soy profesor UBA, a mí me detraen 2 UBA y no la uso. Claro. A mí me hacen afiliar a un sindicato y, digamos, deberíamos adoptar la decisión como argentinos de decir, che, ¿quiero afiliarme al sindicato o no? ¿Cómo es esto que me obligás? Claro. Contabilizo todo lo del sueldo y se me va un 20% de aportes obligatorios a no sé qué. Claro, eso es tremendo. Y eso es por el monopolio de representación de la CGT. Claro, y es un montón, 20% es una barbaridad. Con líderes sindicales que yo no elijo. Claro. Digo, más allá de la cuestión económica, la cuestión concreta es que la democracia nunca llegó a los sindicatos. Y después vamos a las centrales empresarias y representan realmente las pymes. Entonces esto, que es un problemón, y bueno, existe desde la década del 40 y ningún gobierno se atrevió a tocarlo. Aquel gobierno que se atrevió a tocarlo terminó mal. Total. Por ejemplo, la alianza con la reforma laboral. Total. O por ejemplo, el señor Alfonsín, al mes de haber asumido, perdió poder político porque no pudo aprobar la ley Muchi de reforma laboral y democracia sindical en el año 84. Entonces, la reforma laboral, que yo no pondría ese título, adoptada con la posibilidad de contratos contingentes, que se pueda incorporar trabajo en la, si mal recuerdo, en la ley bases, es muy moderada. Es muy moderada. Volviendo, hay una serie de impuestos al trabajo que inciden en los costos empresarios y en el salario de bolsillo que hay que modificar. Ahora bien, yo te planteo esto y digo, es fácil decir, hay que bajar el impuesto al trabajo. Ok, ¿y cómo pago las jubilaciones si bajo las contribuciones sociales? Claro. Hay que hacer una reforma jubilatoria. Ok, pero fíjate que el nudo de la cuestión es que yo pueda contratar gente sin que el despido de uno de ellos me destruya la pyme. Claro. Todavía estamos en ese dilema. Hace más de 20 años se discute esto. Claro, yo tengo la impresión que estamos en una madeja, viste, que tirás de un piolín y se te hace un nudo por otra parte, tirás de la otra parte, viste, es muy complicado, fueron muchos años, digamos, en que se armó toda esta galleta. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de los precios, que los precios están altos y están altos en dólares, pero cuando vos
comparás, qué sé yo, electrodomésticos, lo que valen acá y lo que valen afuera, te querés matar. Sí. Y ahí lo que ves es que hay una presión fiscal muy fuerte sobre los precios. Bueno, mirá, no es eso Sí. el electrodoméstico. Te quiero señalar, la mayor cantidad de electrodomésticos, mayor parte, provienen de Tierra del Fuego. Bueno, es un tema ese también, ¿eh? Si vos sacás el régimen de Tierra del Fuego, los electrodomésticos van a bajar más del 30% en dólares. Ajá. Y bueno, ¿y qué pasa con ese tema? Porque lejos de... Nada, es el poder del lobby. Claro. Es el poder del lobby. Mira, te lo voy a comparar contra el problema de las universidades públicas. Yo estoy de acuerdo, digamos, de que estén auditadas, ¿no? Sí. Digo, más allá del conflicto, cómo fue manejado, yo tengo mis críticas y todo del gobierno, nos enteramos de que la universidad pública no estaba sujeta a la auditoría Es impresionante. del general de la Nación. Impresionante. La cantidad de despilfarro. Muy bien. ¿Cuánto es el presupuesto de las universidades públicas? Que la gran parte del presupuesto del Ministerio de Educación, 700 millones de dólares al año. ¿Cuánto es el régimen de promoción de Tierra del Fuego que hace que yo pague casi el doble por los electrodomésticos que puedo pagar en Chile o en Uruguay? Muy bien, 1.200 millones de dólares. ¿Qué hicieron los diputados y senadores antes de asumir este gobierno durante el año 2023? Prorrogarlo 30 años. ¿Quién discutió eso? Nadie. Claro. Bueno, sí. No quiero decir si volaron valijas, pero es un tema de poder de lobby. Bueno, sí. De hecho, en relación con las armadoras de Tierra del Fuego, aparecen ahí nombres desde siempre muy vinculados al poder. O sea, pero es... aportantes de campañas electorales. Por eso a mí me parece, digamos, que para solucionar los problemas van a tener un costo político cada uno de ellos. Claro. Cada empresa pública que se quiera privatizar, porque por ahora no se privatizó casi ninguna, solo a ver cuál, nada, ninguna, ¿sí? IMSA, nada más, Sí. que no sé qué hacía a cargo del Estado una empresa privada. Total. Bien, cada uno va a hacer una batalla campal. ¿Por qué? Porque por algo no se modificó en los últimos 40 años. Poder de lobby, tiene más lobby. Los 10.000 empleados, y en realidad el empresario que los contrata en Tierra del Fuego, que las necesidades de empleo de 45 millones de argentinos. Total. Porque es así. Total. Y contame un poco las reuniones con el presidente, cómo son las charlas, cómo son los diálogos. ¿Está abierto a escuchar sugerencias? ¿Está abierto a escuchar en general? Bueno, mira, hasta ahora hubo reuniones, yo tengo contacto directo con el presidente, el consejo asesor lo dirige el economista y físico Demian Reidel, cuyos temas son, ustedes saben, ya se enteraron por los medios, energía atómica, inteligencia artificial, Sí, claro. proponer cosas hacia adelante, y nosotros, bueno, analizamos internamente cómo va la gestión económica, pero también la metida principal no es esa, digamos, aprovechamos que nos reunimos para analizar las posibles reformas estructurales pendientes que todavía tienen. Total. Ariel, un gustazo, como siempre, hablar con vos. Esperemos tenerte con más frecuencia, porque realmente, como te dije al principio, ya hacía tiempo que no hablábamos y siempre es un gran placer hablar con vos. Ariel, muchísimas gracias por esta charla y un gran abrazo. Un abrazo grande, un saludo a todos.